Aquí comienzan Conversaciones que Inspiran, con la conducción de Claudio Abruj. Un espacio para reflexionar juntos, sabiendo que tenemos la responsabilidad de construir un mundo mejor. Aquí en FM High, dando inicio a otra entrega de Conversaciones que Inspiran, como bien escucharon en nuestra cortina de presentación, un espacio creado para poder dialogar con diferentes personalidades, integrantes de nuestra sociedad, que desde su trabajo, de su pensamiento, sus ideas, sus valores, aportan permanentemente para que nosotros construyamos una sociedad mejor y por ende un mundo mejor. Y hablando de valores y hablando de un mundo mejor, me es imposible no comenzar este programa haciendo una breve referencia, una breve reflexión sobre el fallecimiento del Papa Francisco. Desde lo personal, debo confesar que me siento afectado como todos los argentinos y como la mayoría de los hombres de fe alrededor del mundo. Tuve un vínculo personal con Francisco. No soy amigo, muchas veces me preguntaron, no fui amigo de Francisco, esa es una dimensión que se le reserva a aquellos que tuvieron la intimidad, pero tuve 3 episodios, 3 situaciones que me permitieron estar con él y que realmente impactaron y modificaron mi vida y la perfeccionaron. El primer encuentro con él, siendo arzobispo Jorge Bergoglio, fue en junio del 2001. Fue él el primer arzobispo que ingresó al edificio, a las oficinas de la DAIA, para entrevistarse con la dirigencia de la comunidad judía. A lo largo de la historia, ningún arzobispo lo había hecho en sede de la DAIA. Y me tocó a mí recibirlo en la puerta. Y cuando estaba esperando, yo lo veo llegar de pronto desde la derecha, desde la avenida Córdoba, y evidentemente caminando. Él llegó caminando, llevando su portafolio, y habrá sido muy clara mi cara de sorpresa que él, riéndose, me dice: si ya se tomó la molestia de venir a esperarme a la puerta, se hubiese acercado a la estación Facultad de Medicina y veníamos caminando y ganábamos tiempo en la reunión. Después el camino, el trayecto desde la calle hasta el 7.º piso fue una charla de gente común que busca conocerse. Me preguntó de qué barrio era y me preguntó de qué equipo de fútbol era. Se puso contento que yo era de Independiente y él de San Lorenzo y coincidíamos en una buena crianza con campeonatos, pero mucho más contento fue cuando supo que yo también era de Flores y que habíamos convivido a pocas manzanas de distancia. Ese fue el primer encuentro. Fue un encuentro importante donde él le planteó a la dirigencia su preocupación por los hechos de violencia que se estaban sucediendo en el país, junio del 2001, y exhortaba a la DAIA a hacer una red de contención con todas las confesiones y las comunidades porque no veía un final feliz. No se equivocó, los hechos de diciembre del 2001 y lo que vino en el 2002 le dieron la razón. El segundo hecho que me tocó vivir fue en junio del 2015, hace justo 10 años. Él convocó al pueblo armenio a una misa en la Basílica de San Pedro y fue la primera vez que la iglesia se pronunciaba con respecto al genocidio armenio. De esa manera reivindicaba a toda la comunidad del pueblo armenio en su pedido de justicia, de memoria y reconocimiento, y generaba un cimbronazo político porque tuvo rebrotes, respuestas desde Turquía y otros referentes de la política internacional. Yo fui testigo de la emoción de los armenios, de los abrazos y de los llantos. Estos 2 eventos que yo cuento, más un tercero que viví con una delegación de dirigentes y rabinos judíos en el 2014, en el Vaticano, en Santa Marta, en una reunión con él, donde por primera vez se sirvió comida kosher en el
Vaticano me motivó en el 2019 a liderar una misión de dirigentes de colectividades y refugiados de Venezuela, Senegal y Siria a una misión a encontrarnos con él en el Vaticano. La idea era llevar una señal al país que se debatía en una grieta que no se resolvía y que no había interés de la política de resolverla, mostrarle al mundo y al país sobre todo que más allá de lo que la política plantea, los argentinos vivimos en un diálogo, en una interrelación y que lo más nos importa es ser felices y ver cómo construimos esa felicidad. Y fuimos 40 dirigentes y la gran sorpresa que rompiendo todo el protocolo, cuando Francisco me ve con el grupo a 30 metros de donde él estaba, levanta los brazos y sonriente y a los gritos en el salón de audiencias Pablo VI, exclama: Claudio, los juntaste a todos, es un milagro. Lamentablemente, eso que hicimos y que conmovió a todos los que estuvimos ahí y que fue noticia en todos los diarios del mundo en distintos idiomas, no permeó en la sociedad argentina como tenía que haber sucedido, pero bueno, seguimos apostando. Yo lo que rescato y quiero compartir con ustedes en esta pequeña editorial es, a mí como a millones de personas del mundo, su palabra, su calidez, su abrazo, su sonrisa, sus enseñanzas me impactó y estoy convencido que para mí, como para muchos, su ausencia que hoy estamos respetando y estamos sufriendo y como dolientes, será una presencia permanente. De lleno en el programa, hoy es domingo, hace 3 días se inauguró la Feria del Libro, un hito cultural de Buenos Aires, de Argentina y yo diría de Latinoamérica. Y también celebramos hace muy pocos días, el día anterior, el miércoles, el Día Internacional del Libro. Y por eso tenemos una invitada realmente de lujo con quien vamos a hablar largo y tendido sobre estos temas. Su historia nos conmueve, nos hace pensar y nos enriquece. Ahora, en Conversaciones que Inspiran, charlamos con... Y sin más misterio, charlamos en Conversaciones que Inspiran con Silvia Plager, la escritora Silvia Plager, que le damos la bienvenida y te agradezco infinitamente que hoy domingo estés aquí con nosotros. Bueno, para mí también es un placer. Soy amiga y seguidora de Radio High desde hace muchos años, así que para mí es una doble distinción porque estamos hablando del Día del Libro, del fallecimiento del Papa y de muchas cosas interesantes que nos involucran a todos los argentinos y también de la Feria del Libro, ¿no? Que es un acontecimiento cultural muy importante. Si te pregunto brevemente, ¿en qué te impacta lo del Papa? ¿Cómo explicarías qué te pasa con esta noticia del fallecimiento de que seguramente el argentino que más trascendió en el mundo? A mí lo que me pasa es que yo considero que el Papa era un hombre bueno, un hombre digno, y era un político que como todo ser humano y como todo político comete errores. Yo como argentina me siento afectada y porque cuando dijo Habemus Papam y era el Papa de Bergoglio, yo me puse contentísima. Era como si me hubieran dicho, bueno, todos ustedes están salvados de una manera, no por la religión, están salvados en el sentido que van a tener un defensor de la Argentina. No sé si fui acertada o no acertada, pues yo tampoco soy un oráculo. Sí, yo cuento mi sensación del momento. En la vida muchos tenemos sensaciones, es así, y después uno va teniendo, según la movilidad política, las historias después del 7 de octubre, que no tengo que avisar de qué año fue, y de tantas cosas, nos altera el espíritu de conciliación que uno tiene y perdemos el foco en lo que es la verdad, y es que nosotros debemos estar agradecidos, porque esta figura papal, yo estoy 100% segura, no era antisemita.
No, eso absolutamente, Por eso ya hablo 100%, entonces ya digo, absolutamente convencido que no era una persona antisemita. Aparte, todos podemos reconocer el liderazgo que ejerció en el diálogo interreligioso, su acercamiento al judaísmo. Por eso yo comentaba estos encuentros. Así que realmente, y un hombre, como vos decís, era humano, con contradicciones, con sentimientos, con limitaciones. exactamente. Y por eso yo creo que su legado va a ser cada día más presente. Esperemos que sí, y que siempre uno cree que solamente a la Iglesia Católica le toca la pérdida de un pontífice, de alguien que tiene tanto poder en lo que es las conductas del mundo, pero ese poder tiene un límite que nosotros no conocemos, como todos los límites que tienen los grandes jefes de Estado, y salvo los tiranos, que no tienen límites, pero no lo veo como un No, en tirano, absoluto, lejos para de ser. nada, ni de lejos. Entonces es eso. Y como yo amo la literatura, una de las cosas que voy a hacer en la feria es comprarme el libro de Javier Cercas acerca, parece un jueguito de palabras, Javier Cercas acerca del Papa, porque el Vaticano lo invitó a acompañar al Papa en un viaje, ay, ahora se me olvidó, de Asia, creo que era en Asia, un viaje largo a un ateo, pero un gran escritor español, y bueno, y quiero saber, porque está novelado, toda esa experiencia novelada, quiero también conocer la perspectiva de un ateo, ¿no? Así Es que todo es interesantísimo. interesante. Bueno, cuando No lo puedo leas, dejar de hablar de libros porque, bueno, yo hoy sí que hablo ahora hablar vamos de... a ir, vamos despacio, vamos Porque, despacio. sí, Vos sos escritora, sos un libro, definitivamente. somos el libro de... El libro te hace y vos haces al libro. Sí, Pero señor. tu formación previa a ser escritora, ¿qué es? ¿Vos qué estudiaste? Bueno, yo te cuento, según Pedro Orgambide, un escritor cuando me conoció dice, vos sos una Jane Maydale del 11 que escribe lindo y cariñoso. Así me definió Carlos Orgambide, que era de un matrimonio, tenía un abuelo judío y me decía Jane Maydale. O sea que, Para los que no entienden el yiddish, Shaina Meidale o Shane Meidale es una linda nena que sí, escribe en yiddish. sí, me dijo, y bueno, esa fue su visión. Yo soy primera generación en la Argentina. Hijas de, Hija de Moisés Siderer y Lina Schranz-Nass. que vinieron de Mi padre vino escapando, que el resto de su familia que quedó eh, fue asesinada por los nazis. en Alemania. No, la familia de mi padre ahora, él era polaco, Galicianer se decía, pero en realidad era de Ucrania, porque ahora es Ucrania. Sí, claro. Chorkov se llamaba. Y la ciudad, porque él decía que era una ciudad hermosa, ¿viste? Y realmente tengo de mis abuelos y de mis tíos y de una primita mía, porque fuimos bastantes los de la familia, y fue una familia de tener hijos, una chica hermosa de ojos violetas, que era una nena de 6 años, que también desapareció en esa foto color sepia, como todos los que están allí. Y en cierto modo yo creo que aún cuando me voy al siglo XVI con mi novela Las mujeres ocultas del Greco y hablo de la Inquisición, estoy hablando también de manera inconsciente de la familia de mi padre y no sé cuánto de la de mi madre, que mi madre nació en Ucrania de casualidad, pero eran de Berlín porque probaron, cuando no tenían suerte, fueron para Ucrania. Mi mamá, que era la menor de 5 hermanos, o 6, no sé, porque hubo uno quizás que falleció de bebé. Nació mi mamá y volvieron a Berlín, donde estaban bien, hasta que estuvieron muy mal porque empezaron a hablarse de las leyes raciales, el marco no valía nada. Mi abuelo materno, en ese caso, decidió venir a la Argentina a hacer la América, y mi abuela, que la llamábamos Muti, que yo pensé que era el nombre de ella, porque es mamá en alemán, decidió tomar a sus 5 hijos, vender un hermoso negocio. Yo pasé después por el lugar en Charlottenburg donde vivían, y venirse acá sin nada, hacer una América que les costó mucho, y mi mamá, de estar estudiando en el secundario, pasó a ser
ojales y ser costurera, y todos los hijos, las mujeres y los varones le entregaban el sueldo a la madre. Mi abuelo murió al Claro. poco tiempo. Así que bueno, tengo una historia muy pegada a la Shoah. Eh, yo antes te decía que el libro te hace y vos haces a los libros, ¿no? El escritor Sí, está... Es imposible dividirlo, separarlo al no. escritor. Es lo que yo, por lo menos lo que yo entiendo. Y vos me estás dando cuenta que obviamente uno está escribiendo porque esa escritura te antecede, esa inspiración te antecede y hay algo para contar. Pero vos estudiás en la universidad. Sí, estudié en la universidad, ¿Qué estudiaste? me inscribí en letras y apenas me inscribí, me puse de novia con Raúl Plager, médico pediatra. Yo tenía 17 años. Me puse de novia y él dijo enseguida, vamos a tener que ir porque no tenemos un peso. Mis padres estaban en ese momento por separar, por divorciar, y él era huérfano. Y bueno, entonces salieron dos oportunidades: o viajar a Israel o a Estados Unidos. Él se recibió de médico y nos fuimos a Israel. Pasé ahí la guerra de los 6 días, o sea que soy un poco el judío errante. ¿Y cuándo empezás a escribir? Yo empiezo a escribir de chica, de muy chica. Primero se es lector, después es escritor. Ujú. Yo daba clases, por ejemplo, en una cara dura, a los 14 años ayudaba a los chicos del colegio para ganarme unos pesitos. Con mis ahorros compraba en la editorial Aguilar, tenía los libros esos de tapa como de cuero y papel Biblia. O sea, para mí la literatura era lo primero. Siempre pedía que me regalaran libros. Por suerte en casa había libros y mi madre sacaba libros de la biblioteca, pero en alemán, porque el idioma de ella era el alemán y aprendió yiddish acá. Mi papá sí hablaba yiddish, ruso, polaco. Mi mamá hablaba alemán. ¿Y aprendiste el alemán con esos libros? No, yo nunca tomé un libro, y es más, mi mamá dice que yo era terrible, que decía, ¿cómo podés hablar ese idioma horrible que yo ahora admiro porque es el idioma de Schiller, de Goethe? Pero bueno, yo tenía 9, 10 años y creía que sabía todo. Y ya como escritora, ¿empezás en Israel? ¿Empezás en No, Argentina? yo empecé en la Argentina, pero publiqué cuando volví de Israel. Como me casé tan joven, mi hijo mayor nació en Israel, Ariel Naum Plager. Ni te cuento el lío que tuve cuando volví a la Argentina. Él tenía 2 años, porque fuimos por un contrato. En esa época era por PATFA, que te daban trabajo y te daban un lugar a mi marido, entonces para ¿Estamos trabajar en un hablando de qué hospital. año? Y yo te estoy hablando del año, para Para te, ubicarnos en lo que era de la Israel. guerra de los 6 días. 67. Sí, y yo pasé la guerra. O sea, yo estuve en el 65. En el 64 ya estaba viajando para Israel. Y bueno, ahí nació nuestro hijo y ahí me dio una sensación extraña porque murió mi suegra, murió muy joven, a los 54 años. Y hubo mi mamá, que había ido a Israel para estar conmigo, mi marido y mi hijo, y mis hermanas se volvieron, una se fue a Estados Unidos, la otra volvió a la Argentina, mamá también, y eso condicionó un poco que yo Tu volviese. regreso. Y bueno, pero volví a Israel varias veces. Yo creo que cuando vivís en Israel, yo iba a decir como turista, nunca se vuelve como turista. Bueno, los judíos en general nunca se fueron de Jerusalén, Por de eso, por Sion. eso yo Siempre también. vivimos mirando a Sion. Sí, así que yo nunca me sentí turista cuando fui, porque era pasar por los lugares que yo amé y sentir que, bueno, es un lugar en el mundo que también me pertenece. Y eso sin dejar de ser absolutamente argentina y, perdónenme, y porteña. No, seguro. Porque, Pero bueno, yo siempre digo, yo tuve la suerte de vivir afuera. Viví en Venezuela y viví en Panamá. Pero siempre le digo a los chicos que se van, a los chicos que vuelven, uno es de donde es. Podemos adaptarnos a cualquier lugar, pero uno es de donde es. Si somos argentinos, somos porteños, como aquel que es cordobés, es el santafesino. sí, Hay olores, hay lugares, hay historias que nos definen. exactamente, Tu primer libro lo publicaste en Argentina. sí. Tu primer libro se llama, Amigas, 1982, Galerna, una época muy difícil al final Llegando de, al final de la dictadura. sí, de la dictadura.
Y me acuerdo que fue como una celebración, porque vino tanta gente a la presentación que parecía que hubieran sido, yo no sé, el premio Nobel de Literatura. Y es la historia de amigas. La historia es una historia que tiene ya tantos años, hace 27 libros, de ese libro, que curiosamente hablaba de amigas y una de ellas era una que volvió de Israel y que tenía problemas por la gente que criticaba su regreso, otros que lo celebraban. Y bueno, porque es así, ¿no? Tenemos que dar cuenta siempre los judíos de lo que hacemos. Es que Pero aparte, somos hubo un una pueblo, época. no, pero somos un pueblo que repercute. Nosotros cuando alguien viaja, sentimos que se lleva y se va, sentimos que se lleva un cachito nuestro, pero eso es por nuestra historia, porque estamos pensando, los que somos hijos de la Shoah, como en mi caso, mis abuelos, tenemos esa noción. Yo no siento que mis raíces están en Alemania o en Polonia. Yo siento que mis raíces están en Israel, que vaya a saber desde qué siglos, pero yo siento que ese es mi lugar. Aunque te digo, curiosamente, cuando viajamos y estuvimos en Alemania, en Austria, en esos países, y yo veía a las señoras mayores con el rodetito blanco, yo veía a mi abuela Muti. O sea, era que me parecía el rostro de ella tan blanca, con ese pelito blanco azul. O sea que hay cosas que no podés dejar, porque también, como dice una poeta argentina, Yvonne Bordelois, eh, las lenguas de nuestra infancia son el perfume que también nos nutre y que emanamos. Los que hemos escuchado, vivido en un barrio de inmigrantes, yo también cuando voy a Italia me ensalé italiana porque escuchaba el cocoliche de los italianos, de los Claro. roleros del barrio. Entonces, y sobre todo el yiddish, que ese Jane Meidel era lo que me decían cuando yo iba a comprar, porque antes a los chicos a los 7 años no había los miedos que Pero hay qué, ahora. qué importante, ¿no? Que el otro te reconozca, que el otro te identifique. Y qué importante es estar en un lugar e identificarse con el Es otro. muy importante. Cuando yo viajo y veo que alguien es argentino, siento lo en común. Pero recuerdo una vez que estábamos en Hungría y pido a alguien que me saque una foto, un hombre alto, y después le pregunto, "Where are you from?" Y me dice, "From Israel." Entonces enseguida empezamos a hablar con mi mal hebreo, porque imagínate, los que nacen en Israel hablan un hebreo sifrutí, y yo hablo un hebreo yom yomí de todos los días. Entonces, porque debo decirlo, yo no tuve una educación de colegio hebreo, antes no se mandaba tanto como ahora, y las chicas no teníamos un bat mitzvah, se hacía el bar mitzvah, yo te hablo de muchos años atrás. No vuelven tanto, pero es verdad, no se hacía. Yo tengo mucha gente amiga grande, mujeres que se quieren hacer el bat mitzvah porque no se lo han hecho, porque se lo hacía a los varones. Yo no tengo ninguna prima, no solo yo, a ninguna se le hacía el bat mitzvah. Entonces ese señor después vino a la Argentina para ver dónde nosotros vivíamos con su mujer, y cuando nos vimos no nos separamos, hicimos todos los paseos juntos. Qué bárbaro. Es muy lindo eso. Desde ese comentario de Pedro Orgambide y te dijo la linda nena que escribe en yiddish. No escribo en yiddish, que escribe cariñoso. Escribe cariñoso, perdón. La temática que vos elegiste es escribir, ¿cruza permanentemente lo judío? No, lo que pasa que cruza en muchos libros, aunque no se note. Por ejemplo, tengo escrito a 4 manos un libro que fue muy celebrado y obtuvo muchas ediciones, que fue Malvinas, la ilusión y la pérdida, y con Elsa Fraga Vidal, ¿no? Que éramos muy amigas, ya falleció. Y bueno, yo decía, ¿cómo me meto? ¿Cómo me meto? Aparte de leer, ir al Archivo General de la Nación, dije, bueno, era gente que emigraba, iba a las islas porque seguramente aceptaban, porque había italiano, alemán, había gente en portugués, y cuando la colonia fue Argentina, y pensé en los judíos cuando pensaban los barcos que podían naufragar. Entonces, aunque no hablo de judaísmo, estoy hablando de esa sensación de constante movilidad que tuvimos los judíos antes de la creación del Estado de Israel.
Entonces, y después cuando escribí Las mujeres, ya dije antes, La rabina, por supuesto, es un libro, pero Las mujeres ocultas del Greco, hablé de mi fascinación por la pintura del Greco, mi visita a Toledo, pero transcurre todo en el siglo XVI, y bueno, como no se sabe bien quién era la madre del hijo del Greco, porque lo anotó como sobrino, y había una mujer, había muchos marranos, bueno, que eran judíos conversos, me puse a jugar con la Inquisición de una manera muy profunda y muy crítica, por supuesto. Entonces Estrella es la protagonista, que es el ama de llaves de la Casa del Greco. Es un libro que tuvo varias ediciones, uno fue por Planeta y la segunda por Random House. Así que bueno, y puedo decir que con placer es una novela que también, pero hay un personaje que se llama Rebeca, que está casada con un, estoy haciendo unos saltos, y que bueno, de repente el marido, que es alemán, no le gusta el nombre, y son pequeños detalles, pequeños, Pero que siempre hay siempre. algo Y en que esta uno puede última reconocer. novela, las dos últimas, que es Pequeña viene en Shanghai, que habla de los judíos en China. Es una eh, novela fantástica. sí, y bueno, y después este Símale, que el título Ese lo todavía no lo puso. leí. Bueno, pero después te comento, nada más que esto, que tiene que ver con algo espiritual. A mi padre lo mataron, era viajante de comercio, joyero, tenía 80 años, se le ocurrió ir acá, está toda la historia, por eso tuvo mucha ¿Se le ocurrió ir a repercusión. dónde? A Mendoza a vender, ya se había caído, era muy alto mi papá, viéndose, si me ven a mí no parece, y se cayó viniendo a Libertad al salir de un ascensor y se lo operaron de la cadera. Ya andaba con el bastón, le decíamos que no fuera, bueno, fue. Mi papá le gustaban las mujeres y cantar boleros, así que te imaginas, era famoso a pesar de sus 80 años, y entraron a la habitación a robarle, la ahorcaron y con el propio cinturón. Así que esa historia me dejó a mí eh, pendiente una conversación con mi padre, pues estaban separados con mi madre. Y bueno, entonces tuve que buscar la manera, me metí a leer espiritismo, me metí desde los judíos, yo ya sabía porque escribí La Rabina y otros libros que tienen que ver con el judaísmo. Y entonces voy a buscar a Rosario, las pistas de mi padre, pues tenía otra mujer de otra familia de Rosario, y quiero ir al cementerio no judío, porque nunca fui a ese cementerio, si bien fui al velorio. Entonces ahí me pasan un montón de ficciones mezcladas con la realidad, que es una medium, una gente católica, gente judía, o sea, y está mi punto de vista de judía cuando tengo que interactuar con otras personas espirituales que no lo son y yo soy escéptica. Entonces, toda esa historia, está la droga, está toda la ficción, que yo no estoy en eso, porque alguien que lo leyó me dice, tu marido es un santo y vos te fuiste a hacer todas esas locuras. Ahora me estás dando el pie para que me cuentes algo especial. Pero tómate un minuto para pensar algo especial sobre la escritura en general o sobre este libro. Algunos recuerdan su infancia. Conversaciones que inspiran. La anécdota más inspiradora. Hicimos toda una introducción, fuimos hablando de varios temas. Israel, tu estudio, tu niñez, te casaste, te fuiste a Israel, te recibiste, escribiste, matan a tu papá, escribís un libro, te metes a estudiar espiritismo. De todo ese mundo, ¿sí? Yo te pido, contanos una anécdota que a vos te gusta contar porque te hace bien. A mí me hace bien pensar que no se termina nada acá, aunque nosotros los judíos no tenemos esa certeza que tienen los católicos. Tenemos otra manera, yo soy una persona muy espiritual, que necesito rezarle a mis padres como intermediarios. Y hablaba, mi madre siempre estaba muy orgullosa de que yo escribiera, que me gustaba leer, cosas que cuando yo era chica no se ponía muy fastidiosa porque
cuenta la anécdota que reventó el calefón en mi casa y yo seguía leyendo y tendría 9, 10 años, así que para que tengan una idea. Y otra anécdota es que yo siempre me creí muy alta, muy grande y gorda y nunca lo fui, porque como mi mamá no tenía hijos varones, éramos 4 hermanas, lamentablemente la mayor hace poco se fue, mi hermana Diana. Mi mamá me llamaba el machito de la casa. Esa es una anécdota que me puede constar porque cuando alguien me ve, me dice, no tenés mucho aspecto. Hablábamos recién, decía, qué lindo cuando te identifican, pero esto no contradice lo que yo decía. Pero justamente no contradice nada. ¿Sabes por qué ver. decía? Porque yo siempre quise ser fuerte, grandota, y no lo soy, pero era por una situación de defender. Yo quería defender a mi madre y quería defender a los judíos. Una anécdota que voy a contar, que vos me pedís que las cuento ahora. Un día tocan a la puerta de mi casa, en la calle Junín 470, como ves, barrio La Crème. Ahí te criaste. Sí. En Y le dicen a mi mamá, mire, una señora, su hijo es terrible, le rompió el guardapolvo al mío, le dio unas cachetadas. Mi mamá dice, yo no tengo hijos. Y era, ¿por qué calle era? Y era yo, que me habían mandado al Pérez Yule por 2 años y mi mamá decidió no mandarme de nuevo porque era un poco lejos de casa y yo era muy guerrera. Ahí está la idea y era mi idea de que yo tengo que defender. Pero ¿por a qué mis la otra hermanas. mujer dijo, tu hijo, era de pelo cortito? No, porque se ve que el chico no le quiso decir que le pegó una nena. Entonces, yo tenía esa sensación. Y es más, tenía otra anécdota loca. Yo pensaba que éramos la mayoría judíos. Porque fíjate, si vivís en Junín, entre Corrientes y Lavalle, todos los negocios, ¿no? Y la gente te habla, y yo iba a la Hebraica. Más en esa época. Y a la Hebraica, a 3 cuadras. Entonces yo pensé, cuando crucé, otra anécdota, crucé Callao, ¿no? Y empecé a ir al normal número 9, y vi las pintadas, haga patria, mate un judío, ahí otra vez me dio ganas de empezar a pelear. Pero no soy una persona peleadora, soy lo más pacífico. Yo creo que a mis hijos nunca les di ni siquiera un empujón. Trajiste el recuerdo de mis padres. Mis padres se conocieron en la Hebraica y de esa cultura de esa época se la llamaba la Hebraica. Hoy nadie le dice la Hebraica. No. Y trajiste y dijiste, yo iba a la Hebraica. Era así. Pero así se la llamaba. Mi mamá fue sucia de la Hebraica. Estamos hablando de la Feria del Libro que ahora comienza, Sí. que comenzó ayer, el jueves. Estamos hablando de los libros y quiero hablar del escritor. El escritor, en tu caso, 27 libros es una producción enorme. Vive escribiendo con la cabeza, por donde pasa, anota, mira. ¿Vive conectada con ese mundo permanentemente el escritor? Yo sí, yo creo en el vampirismo de la mirada. Nosotros, El vampirismo de la mirada. ¿No? Porque a mí me decían de chica, dejate de mirar, dejate de mirar. Yo estaba sentada en una pizzería, ponete, que era la pizza barata en esa época, y uno miraba a la gente y yo me quedaba embobada mirando a la gente, embobada mirando una calle, mirando un edificio, y aparte de los libros, y es verdad lo que vos decís, cuando pongo capaz que la ropa en el lavarropas, o estoy caminando, o voy al gimnasio y subo a la cinta, estoy pensando en una próxima novela, y siempre estoy leyendo un libro. Termino de leer uno, empiezo otro. Para mí la lectura es, viste, como quien dice, el combustible de mi vida. Sin duda. ¿Hacemos una tanda y seguimos conversando? Sí. Seguimos en Conversaciones que Inspiran. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3, la radio judía de Latinoamérica.
El 18 de mayo se votan legisladores de la ciudad con boleta única electrónica. Se eligen 30 legisladores por un mandato de 4 años para proponer, debatir y votar leyes de la ciudad. En estas elecciones no se eligen jefe de gobierno, senadores ni diputados nacionales. Vas a poder consultar el lugar y mesa donde votás en el padrón electoral. Recordá que el voto es obligatorio. Más información en buenosaires.gov.ar/elecciones. Instituto de Gestión Electoral. Buenos Aires Ciudad. Estás escuchando Conversaciones que Inspiran, con la conducción de Claudio Abruj, por FM High 96.3. Seguimos en Conversaciones que Inspiran y continuamos conversando, realmente una charla muy linda, muy interesante, que nos lleva por muchos caminos, con la escritora Silvia Plager, en estos días que estamos celebrando el Día Internacional del Libro y celebrando que un año más Buenos Aires tiene su Feria del Libro. Y hablábamos esto de, me quedo dando vuelta la mirada vampiresca, esto de si el escritor vive escribiendo o imaginando textos. Y en ese sentido, ¿qué es la inspiración? ¿Cómo llega la inspiración? La inspiración llega de distintas maneras. Lo puede provocar la lectura de un libro, lo puede provocar un cuadro, lo puede, como en el caso del Greco, haber visitado la casa del Greco, lo puede inspirar un recuerdo, una fotografía, un deseo no concretado, un sueño, una pesadilla, y el deseo también de reflejar algo que la vida que tenemos es corta, muy corta, y una sola vida, y es una forma de darnos la posibilidad de vivir otras vidas, ¿no? Es eso, es la posibilidad de vivir otras vidas, de meternos ¿El en... escritor vive otras vidas con sus Y personajes? sí, imagínate que si yo soy un personaje que viajo a Malvinas como mujer del gobernador, o como o el gobernador en sí mismo, o si soy una ama de llaves del Greco, o si soy una dama patricia, o si soy el Greco mismo, con sus orígenes confusos, viviendo en la casa de un antiguo judío, bañándose, todas esas cosas que otros te dicen, se bañaba mucho. Y eso tenía hasta libros en hebreo y arameo. Entonces, digo, yo quiero escribir algo. Estudié como 5 años, en la época antes de la computadora, tirada en el piso con planos de Toledo. Y bueno, es así, y con distintos... Me acuerdo que cuando escribí un libro que está agotado, Alguien está mirando, que tenía otro título, era cuando empezaba Planeta, acá, muy poco después, también con el advenimiento de la democracia, que esto lo quiero destacar porque fue muy importante en la Argentina, ¿no? Y bueno, y yo siempre estaba pensando en eso, pero no se olviden que yo me casé muy chica, tengo 2 hijos, tengo nietos, tengo bisnietos, y por eso que me casé muy chica y mis hijos siguieron mi camino, ¿no? Y bueno, y vivía en esa época en Martínez, viví 45 años en Martínez, y eso me permitía también una casa grande, tirarme al piso con los planos. Ahora busco, si bien cosas ambiciosas, que no me exijan tanto físicamente, ¿no? Porque si bien me gusta mucho la movilidad y soy muy ágil, se escribe con todo el cuerpo. Permítanme que se lo diga, se escribe con todo el cuerpo. Explícalo. Y sí, porque vos tenés que estar, primero que escribís, tenés que pensar. Estas conversaciones que inspiran y la idea que jóvenes que les interese Claro, meterse en este mundo, ¿qué significa? ¿Cómo se aprende? ¿Cuáles son todas las cosas que hay? Bueno, ahora que es todo pantalla, imagínate, estás delante de la pantalla ahora escribiendo. Y si vos no sos muy joven, y te duele un día la muñeca, yo un día no sabía por qué, me acuerdo bastantes años, no podía mover bien la muñeca derecha y me tuvieron que infiltrar porque era de mover el mouse.
Y después te das cuenta que te dicen tus cervicales están más. ¿Cómo mirás vos la computadora? Y después los ojos, que tenés que usar anteojos especiales para que no te empiece a llorar, y la distancia. Entonces cuando vos te sentís mal, vos podés acostarte y estar trabajando con tu imaginación, pero no tener ese día la energía de sentarte y hacer toda la movilidad y estar delante, porque tenés que estar en una posición. Y a mí me dicen, ahora, cuando estás escribiendo, a los 40 minutos levantate y camina. Entonces quiere decir, se escribe con todo el cuerpo, ¿no? Hoy venía para acá en el subte y miré todo el vagón y vi una chica que leía Hermann Hesse. Y me vino un amor, todo el mundo con los celulares. Esa chica leía Hermann Hesse y yo la miré bajar como que hubiera sido un familiar mío. Y dije, qué linda que es. Y me puse tan contenta, pero digo, si me acerco y la felicito, voy a pensar, se acerca una loca. ¿Sabes que a mí me pasa eso? Yo viajo en subte, viajo siempre con un libro. Es un momento que puedo leer, aunque sea 3 páginas, pero leo. Entonces no me siento, me busco siempre un rincón del vagón y me paro a leer. Y me doy cuenta que la gente observa como algo distinto en ese mundo cuando alguien está con un libro, con un diario, Con un papel. diario, por favor. Yo que viajaba viniendo en tren desde Martínez, todo el tiempo la gente la veía con diarios, si no era con libros, revistas, nadie lee. Entonces eso es lo que me temo. Por eso para mí es una fiesta, la Feria del Libro. Volviendo a eso, veo mis libros expuestos. Estoy invitada, fui invitada a la inauguración, me encuentro con gente conocida. Yo sé que es un evento comercial, pero no me importa, porque si hay eventos comerciales para vender, yo qué sé, cualquier cosa. Yo lo discutí muchas veces eso. Obviamente es un evento comercial, pero es un evento comercial fundamentalmente para las editoriales. Obviamente el escritor recibe sus regalías, pero para la gente no es un evento comercial, es un evento cultural, social. Exacto. Entonces me parece que Hay que eso, ubicarse, ¿no? por eso cuando hay gente que menosprecia el hecho, yo creo que se tienen que terminar las cosas políticas en la feria. Eso es como un envío amoroso que le pido a la feria, que todos somos iguales ante el libro, todos somos lectores. Sin duda. Estás hablando de la Feria del Libro y recorriste muchas ferias de libros y te brillaban los ojos recién. Y te quiero hacer una pregunta especial. El día más feliz de su vida. Ahora, en Conversaciones que Inspiran. ¿Puedes contar la función? Es eso, lo que escuchamos recién en la cortina. El día más feliz de tu vida en relación a los libros que estamos hablando. Si hubo un momento en la Feria del Libro, si fue tu primera publicación, si fue un premio, si fue algo de la vida diaria. No, yo te estoy hablando, y acá me entrevistan más que nada como escritora, pues ya te conté muchas anécdotas de mi vida privada y te dije que es una ¿No te vida... gusta que te presenten como escritora? Me encanta. Ah. Porque realmente es un trabajo. Trabajo en esto hace muchos años, es mi vocación. Y yo recuerdo que cuando saqué mis primeros libros, con el advenimiento de la democracia, recalco, y estaba mi madre, estaban mis seres queridos, mis hijos eran chicos, por eso yo firmo con el apellido de mi marido, porque mi hijo entraba a la secundaria, Ariel Plager, que es médico, como el papá, y me pidió, mamá, no pongas Silvia Siderer, si ya estás escribiendo en los diarios como Silvia Plager, hacía reseñas literarias, notas para suplementos culturales, y yo dije, bueno, que sea Silvia Plager. Y cuando fue la presentación, y después de la presentación, como muchísima gente, que fue muy lindo, Sipe Linkowski era la que leía. Ni más ni menos. Ni más ni menos, la fui a ver a la casa. O sea, yo me sentía, ¿cómo te puedo decir? Llegué. No,
una sensación, porque yo que no es llegar, de plenitud. Porque la gente, cuando yo salía o iba a un taller literario, venía desde Martínez, fíjate, en la época de la dictadura, iba a reuniones literarias donde tenía miedo que en el tren de regreso me preguntaran de dónde usted viene, de qué reuniones, llegaba a 10, 11 No, de la si noche alguien en el se tren. metía en esas reuniones Sí, y no también, era un sí, interesado por en la eso. escritura. Entonces, uno, y está rodeada, y que en esa época había plata, había pocas editoriales, la editorial Galerna, recuerdo que Hugo Levin, Julio Alonso nos invitaron con mi familia a cenar, y había otros escritores íntimos que estaban ahí, y yo sentada a esa mesa, con mis hijos, con mi madre, con mi marido, con seres queridos y con mis primeros editores. Después ya tuve editores de editoriales muy grandes, y me sentí como que había cumplido una etapa de mi vida, la etapa de quiero esto, y que ahora era apoyar lo que uno sabe que tiene que apoyar y luchar contra mi propia esencia, que es la de ser un ser absolutamente social. O sea, Luchar contra esa esencia. Ah, porque por la soledad que te implica la escritura. sí, por eso, porque a mí me encanta salir, me encanta caminar, me encanta ir a tomar café, me encanta el cine, me encanta el teatro, me encanta ir a los museos, a los conciertos, a las presentaciones de amigos, pero bueno, hay que decir a veces que no, hay que aprender a decir que no. ¿Cuáles son los momentos más difíciles en el proceso de escritura? El papel blanco, la constancia. ¿Qué te pasa cuando el libro ya está y ya no es tuyo? Primero una sensación de alivio, Cuando ya está, sí, de alivio. ¡Ah! Lo terminé. Es como quien corre, 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 corre y terminó la carrera, ¿no? Descansás. Y después te agarra como un poco de miedo, porque lo entregás a otros y vos no sabés cuál va a ser el resultado. Yo tuve enorme sorpresa con Sima le cumple 70. La primera sorpresa que yo no le hubiera puesto este título, porque el personaje le dice Símale, el padre, cuando cumple 70 y aparece que está muerto, y ella sabe que no está loca, pero tiene miedo que tiene Alzheimer, porque dice, cumplo 70 y tengo Alzheimer. Lo vio a mi papá sentado en la tapa del inodoro, con su sonrisa, diciéndome, Símale, vine a darte un... Digo, si estás muerto. Y ahí empieza toda la historia de recuperación de la memoria. de la memoria, y también de corregir la realidad. La realidad te dice que hubo una época en que cesó un diálogo y que no pudiste preguntar. Un poco estuve el otro día en la presentación de Abraya Rottenberg, Los querido 29 amigo, años. queridísimo amigo, y bueno, y un gran escritor, y él hablaba de los conflictos con su padre, al que apenas conoció porque él vino de Rusia y todo eso. Entonces digo, a veces conocemos en realidad a nuestros padres, sabemos, y eso que mi padre lo mataron a los 80, pero yo sentí que yo tenía que reconstruir mi diálogo con él, corregir la realidad. Y decías, terminaste y te vino un poco de miedo. Y me hablaste de este libro. ¿Este libro te dio un poco de miedo cuando Y sí, terminaste? porque el año pasado el título Símale cumple 70, y cuando te preguntan qué es Símale, En el y marco de lo que pasó después del pase, 7 de entonces octubre vos y el tenés, antisemitismo. ¿entendés? Y vos tenés que decir Símale es el diminutivo de Sima, que es un nombre hebreo, un nombre yiddish. Nos vamos a meter un poco más en cosas más directas tuyas que van a requerir respuestas muy cortitas. Sí, juguemos. Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Ahora en Conversaciones que Inspiran, el ping-pong de preguntas y respuestas. Se trata de conocerte desde otro lugar. Por ejemplo, sos escritora, escribís. Pero ¿cuál es tu escritor favorito? Ay, qué difícil, ¿no? Porque soy una lectora promiscua. Me enamoro de quien leo. Por ejemplo, yo te voy a decir, yo no lo había leído nunca. Y mi escritor favorito de este último 15 días es un escritor israelí que se llama Eshkol Nevo.
Y tiene un libro precioso, encantador, que recomiendo, que se llama Tres Pisos. ¿Está en castellano? ¿Está acá? A mí me lo regaló una amiga que lo compró, una amiga que no es judía, pero se llama Winkler de apellido, porque el papá era judío y la mamá no, y fue criada con bajo el protestantismo, pero me lo regaló diciendo Tres pisos. Tres Pisos. ¿El autor? Eshkol Nevo. Bueno, ese es tu último amor como escritor. Claro, pero si debo decir quienes me formaron, los clásicos. Dostoyevsky, Tolstoy, los grandes rusos, Chekhov, sobre todo la literatura rusa. Después fui a los americanos, después a los latinoamericanos, pero de chica quizás por esa cercanía buscaba a los europeos. Hay quienes escriben que uno leyó, grandes autores que escribían desnudos, otros que escribían parados, otros que escribían alcoholizados. ¿Cuál es tu método para escribir? Mi método para escribir, yo no tenía método, porque cuando empecé a escribir, mamá vivía conmigo y no tenía un cuarto propio. Entonces me puse en escritorio, en el dormitorio, que era grande, y escribía también en los bares. Ya estos últimos largos años, yo digo, quizás porque me sobra tiempo, escribo con menos ritmo y soy más grande que cuando era joven, que me escapaba escribir. Y eso sí que era terrible, porque era con máquina de escribir, claro, con papel carbónico, que había que borrar con borratinta. Pero yo trato en general, mi peor hora es la hora después del almuerzo. Toda la vida fue, quizá porque yo daba talleres literarios, doy también si alguien quiere, talleres, pero con mi amiga con la que escribí el libro sobre Malvinas en Belgrano, y yo apenas si almorzaba salía corriendo. Entonces comía poco y es de mucha tensión, pero que al mismo tiempo de cansancio, ese horario. Entonces a mí me conviene los horarios de la mañana o la noche o la tarde, pero el horario... ¿Pero te organizás horarios para decir me voy a escribir? En este último... No me molesten que me voy a escribir. En este último tiempo he leído mucho más que he escrito, porque a mí me afectó y me afecta mucho lo que está pasando en Israel, y me afecta todo. Entonces es como en la pandemia yo había empezado, Sima le cumple 70, y lo dejé en la pandemia, porque yo sentía que estaba metida en un pozo y que me estaban cayendo las bombas y que en cualquier momento iba a poder ser una catástrofe. Entonces prefería leer, o mirar películas o mirar series y limpiar mi casa, porque nadie tenía ayuda, y claro, cocinar, porque lo más lindo era happy hour. ¿Escribís en computadora? Sí, en computadora. Sin computadora no escribiría. ¿Extrañás el escribir con Para lapicera? nada. Lo que sí es, cuando me gusta corregir a mano. No puedo corregir en la computadora. Yo tengo que imprimir, corregir a mano y después sentarme de vuelta y corregir en la computadora. Tengo que ver el texto completo. No puedo ir corrigiendo si no veo el texto completo y mirarlo en papel. ¿Qué hobby tenés? La lectura y caminar. Soy muy buena caminadora. Y ahora, a esta edad, me gusta mucho ir al gimnasio, me doy cuenta. ¿Y cuando caminás o estás en gimnasio, llevas algún audiolibro, vas escuchando No, algo, un podcast, algo? Me escucho a mí misma, porque voy pensando. Vas rumiando, vas Y pensando, se me acorta mucho la cinta. ¿Y por qué escribí esto y por qué no puse lo otro? No, estoy imaginando una novela, entonces estoy imaginando los posibles personajes. Y cuando me pongo a escribir, ya entro en etapa maníaca. Cuando empezás a escribir sobre la etapa maníaca, te sentás y desplegás todo, los personajes que van a entrar, ¿los vas armando o a medida que vas escribiendo van apareciendo? No, el personaje principal lo tengo que tener, si no, no puedo. Pero los personajes secundarios, como diría Pirandello, me tocan la cabeza. Ellos llaman. Y eso llaman. Estamos terminando, así que Un vamos gusto. a hacer
Espera, todavía no te despidas. Ah. Te tengo que hacer todavía una pregunta más. Toda entrevista llega a su cierre. La pregunta final en Conversaciones que Inspiran. La verdad que ha sido una conversación muy rica. Me has llevado por muchos escenarios, ¿no? Tu infancia, tu adolescencia, tu adultez, tus hijos, tu escritura, tus libros, Israel, Argentina, el mundo, amigas, Malvinas. La verdad que en poco tiempo me llevaste por un montón de lados, pero al principio de todo, hablaste de las cosas, de tus sensaciones. Y después hablaste de los libros, de los personajes como uno está implicado. Entonces, yo te defino como una mujer altamente sensible. Si no, sería imposible que seas escritora sin esa sensibilidad. En función de todo esto, ¿qué le dirías al mundo hoy? Yo voy a repetir lo que escuché. No quiero decir que tengan tolerancia, porque tolerar al otro, lo escuché ayer a Bruch, pero... A Bruch, a mi primo Alejandro Bruch. Alejandro Bruch, que lo escuché, mi marido me llamó, vení, que esto te va a interesar, entonces me acerqué a la tele, y que dijo convivencia, yo le pido convivencia, él dijo no tolerancia, porque eso sería tolerar al otro, yo te tolero porque no tengo otro remedio. Pero la convivencia es poder vivir con el otro. Le pediría eso, que se terminen las guerras, que el terrorismo sea culpado por todos, porque nos amenaza a todos. Lo vemos todo. Ahora lo vemos que pasó en India. Mataron a un montón de gente. Entonces dejemos de tener esa mirada ridícula acerca de los que quieren cambiar el mundo matando a inocentes. Silvia, un placer tenerte acá, poder conversar, hacer un paréntesis en el mundo y meternos en temas que por ahí no se conversan en la intimidad, en una mesa de café entre dos y dejar que los temas fluyan. Me alegro mucho. La verdad, una felicidad y bueno, espero pronto seguir sabiendo y que sigamos sabiendo todos de nuevos libros, nuevas novelas y mucho sentimiento y sensibilidad que nos regales para todos. Muchísimas gracias y los espero en la feria. Voy a estar en una mesa redonda. ¿Qué día vas a estar? El día miércoles 7 a las 17:30 en la sala Alejandra Pizarnik con mi querida y admirada escritora María Rosa Lojo y otras colegas de prestigio. Ahí vamos a y estar. Vamos a hablar justamente de autobiografía, autoficción, que se basa en esta novela que tuvo excelente crítica, que se llama, es de editorial Jenny y el Ateneo. El día 7 a las 17:30, sala Alejandra Pizarnik. Ahí vamos a estar. Muchísimas gracias, fue un verdadero placer, me sentí en casa. Muchas gracias. Amigos, terminamos una nueva entrega de Conversaciones que Inspiran. Espero la hayan pasado tan lindo como nosotros aquí. Nos encontramos, Dios mediante, el próximo domingo aquí en High 96.3. Que tengan ustedes una muy linda semana.